¿Estáis preparados? ¿Estáis todos preparados para que os cuente algo? ¿Qué os gustaría cambiar? Que cambiaría totalmente vuestros resultados. Bueno, pues sí, comentándome ahí en comentarios qué os gustaría cambiar que pudiera cambiar todos vuestros resultados. Bueno, os voy a hablar de mentalidad. Os voy a hablar de creencias, de paradigmas, de premisas que todos tenemos y que nos condicionan nuestros resultados. Nos hacen ser como somos. Y eso nos limita muchas veces, pero también otras veces nos potencia. Vamos a ver cómo podemos hacer que en vez de limitarnos, nos potencie. ¿Qué es una creencia primero? ¿Qué es de todo esto que voy a hablar hoy? Es de un cambio de mentalidad. Pero primero tenéis que saber qué es una creencia. Una creencia es muy simple. Es algo que creemos, que pensamos a priori y que no nos damos cuenta que puede ser cierto o no puede ser cierto. Y que además las hemos ido constituyendo en base a nuestra experiencia, a lo que nos han contado, a lo que hemos vivido dentro de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de la convivencia con nuestra familia, con nuestros amigos. Y esas creencias nos limitan a veces mucho y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay países donde, desde el punto de vista físico, tener a partir de cierta edad una cierta barriguita es positivo, se ve positivo en la cultura. Sin embargo, está en contradicción con tener una figura esbelta, estar físicamente bien, tener fuerza, tener agilidad y sobre todo que te va a facilitar que tus otros órganos funcionen adecuadamente. Pero es una creencia que se considera así y que se considera culturalmente y por la masa positivo. Primero tenemos que darnos cuenta y hacernos conscientes de que eso que pensamos es una creencia o no es una creencia. Después, si nos limita o nos potencia. Si nos limita, deberemos de hacer algo para cambiarla, y si nos potencia, debemos de reforzarla para que nos beneficie mucho más. ¿Qué decía Henry Ford de todo esto? Pues decía que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Es decir, que depende de lo que pienses, depende de tu creencia, depende de las premisas que tú te digas. Tu modelo de la realidad, tu mentalidad, tus creencias, es tu hardware, igual que en un ordenador. Y tienes que ver si realmente está adaptado y tienes que actualizarlo. ¿Y cuál es tu software? Y hablaremos de él próximamente. Pues tus hábitos, lo que haces, lo que estás continuamente realizando. El software de un ordenador es los programas que le metes, cómo lo realiza. Y son cosas que tienes que ir actualizándolo continuamente. Tienes que actualizar tu hardware, porque si no, no puede funcionar tu software. Y también tienes que actualizar tu software, porque aunque tengas un hardware muy bueno y muy buenas creencias, si no haces y no repites lo que tienes que hacer, no podrás seguir avanzando. Pero de los hábitos vamos a hablar otro día. ¿Por qué es tan importante el conocer tus creencias y limitarlas? Unas limitarlas y otras mejorarlas y acrecentarlas. Bueno, te voy a hablar te favorece.
Y luego te voy a hablar de cómo cambiar una creencia. Si crees que esto es interesante, pues sigue atendiendo y seguimos adelante. Pues si no, pues dígate otra cosa, porque si no estás perdiendo el tiempo y no eres productivo. Porque todo esto de lo que te estoy hablando es simplemente de ser cada vez más productivo. Más productivo con lo que crees, con lo que haces, con lo que sientes y en todas las áreas de tu vida. Si tú tienes unas creencias muy buenas y empoderantes y además tienes unos hábitos realmente que te llevan hacia donde tú quieres, comenzarás a ser mucho más productivo. Las preguntas son muy fáciles y te diría yo, ¿por qué haces lo que haces? ¿De dónde te viene eso que crees que tienes que hacer? Investígalo. Porque eso es lo que está gobernando tu vida. Una segunda pregunta sería, ¿por qué necesitamos tener un modelo de la realidad? ¿Y por qué tiene que ser este que yo quiero tener? Investiga un poco de cómo se ha ido formando ese modelo de la realidad, cómo se han ido formando esas creencias que ahora tienes. ¿Te están limitando a aprender más? ¿Han venido en base a tu experiencia de primera mano o ha venido de lo que te han dicho otros? Si algo crees que es una creencia, empieza a compararlo con lo que hacen los demás o lo que se puede hacer. Y así comprobarás si es una creencia y cómo podrás cambiarla. Esas preguntas para mí son importantes. Y ahora, si me permites, te voy a hablar de otra cosa que también es importante. Y es cómo puedes construir tu modelo de realidad y después cómo puedes cambiar tus creencias. ¿Quieres escucharlo? ¿Crees que es interesante? Bueno, vamos a hablar primero del modelo de la realidad y después de cómo cambiar tus creencias. Tienes que tener cuidado de identificar cuáles son las causas de una creencia. Segundo, tienes que pensar, y creo que todos los pensamos, y más con lo que estamos viviendo ahora, que estamos viviendo en un mundo muy complejo. Y por ser muy complejo tenemos que tener muy buenas creencias y muy buenos hábitos para poder seguir desarrollándonos. Ten consciente de que te vas a equivocar, pero también vas a hacer cosas bien. Vas a aprender de esas dos situaciones. Y también sé consciente que los demás también se equivocan, también se confunden, pero también aprenden. Observa continuamente el propósito de tu vida, sus objetivos. Y piensa también que los demás también tienen objetivos. Piensa por ti mismo, no por lo que dice la masa, porque ya sabemos que la cultura que tiene la masa es la que nos lleva a las situaciones que estamos viviendo actualmente. Que ya te lo comenté el día anterior. Que no somos eficientes, que no somos productivos, que no sabemos tener buena salud, que no sabemos tener dinero, que no sabemos tener tiempo libre, que 9 de cada 10 empresas se hunden y 9 de cada 10 personas no viven la vida que quieren. Todo eso está dentro de la cultura de la masa. Tienes que romper esa cultura. Y luego, además de pensar por ti mismo, piensa racionalmente. Siéntelo todo, pero luego haz que tu consciente lo racionalice para que te des cuenta de esas situaciones. Y si tienes que estudiar, si tienes que mirar, si tienes que preguntar, hazlo. Pero construye así el modelo de tu realidad. Y vamos al último, porque no quiero tardar mucho. Si has identificado una creencia, ya sabes cuál es. Ya sabes que no es buena para ti porque te limita
en una serie de actividades y no consigues ese propósito que tú quieres, ¿cómo puedes cambiarla? Bueno, te voy a hablar de 3 formas simples. Una es cambia de hipótesis. Piensa que puede ser de otra manera, genérate una tesis, la compruebes y mira a ver si funciona. Mira esa creencia, valídala con lo que tú crees, valídala con lo que hacen los demás, valídala de otras maneras, ve si alguien tiene una creencia diferente a esa que le ayuda, genera una tesis, podría ser de esta manera, pruébala y si funciona, quédate con ella. Otra forma de cambiarla es la reingeniería de la conciencia, la reingeniería de esas creencias. Mira cuál es tu hardware, que son todas esas creencias, mira los hábitos, el software, cuál es, y cámbialos. Simplemente. ¿Cómo se cambia esa creencia? Instaura un nuevo hábito, repítelo, mira si te beneficia, llega a instaurarlo y luego a consolidarlo. Ya veremos la próxima entrega que voy a hablar de los hábitos, si es fácil o no es fácil. No es fácil. Y no es un día ni 21 días, como dice la gente. Pueden ser días, meses, años o nunca. Si no va con tus procesos y si no va enfocado en tus objetivos. Y la tercera, que es la más cómoda, es la más fácil, pero necesitas ayuda. Busca a alguien, un psicólogo, busca un mentor, busca un coach que realmente te ayude a visualizar esa creencia, cambiarla si no te beneficia y así instaurar un nuevo hábito que te la cambie. Y piensa siempre, ya para terminar, que una creencia es algo bueno en el pasado que se ha convertido en inútil o en malo en la actualidad porque has cambiado continuamente o ha cambiado la sociedad o ha cambiado todo. Y ahora tienes que reformularla para que te sirva con unos nuevos hábitos para que te lleve lo mejor, lo más eficientemente posible, de forma efectiva, a conseguir esos objetivos y el propósito de tu vida. Nada más, te dejo aquí. Vamos a pensar en todo esto y el próximo día te hablaré de los hábitos y el siguiente día te hablaré de un método que estoy cada vez reformando y formulando de forma diferente para que puedas conseguir vivir ese sueño de tu vida o ese propósito que tienes en todas las áreas de tu vida. Hasta luego. Gracias por escucharme y quédate pendiente para el próximo episodio. Gracias.